Bien, vamos a comenzar entonces con el estudio de circuitos en régimen senoidal estable, ¿no? O como lo vamos a conocer en algún momento, RSE, o circuitos en alterna, ¿no? Más o menos de lo que se va a tratar en esta breve introducción teórica. Primero daremos una introducción, ¿no? Aquí veremos las características de los circuitos con fuente de tensión o corriente, pero constantes, ¿no? Y vamos a ver los circuitos también en régimen senoidal estable o alterna, ¿no? Mostrando qué va a ser o cómo va a ser nuestro estudio de hoy, ¿no? Ahora, en la parte 2 se va a dar un ejemplo, o se va a resolver un ejemplo de un circuito muy simple, un circuito RL, ¿no? Con una fuente de excitación senoidal, ¿no? Y usaremos para su solución lo que se puede usar, ¿no? En este caso la técnica de ecuaciones diferenciales, y a partir de su solución vamos a obtener algunas conclusiones importantes. La parte 3, ¿no? De esta introducción de esta breve introducción teórica, habiendo visto la dificultad, ¿no? Que se nos presenta aquí en la parte 2 mediante el uso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Con fuentes de excitación senoidales, ¿no? El circuito, ¿no? Que tenga fuente de excitación senoidal, daremos a conocer otro método basado en el uso de números complejos, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante a no pasar por las ecuaciones diferenciales. La cuarta parte vamos a ver la representación fasorial de los números complejos y entonces, habiendo observado la utilidad de los números complejos, ¿no? En esta tercera parte, entonces, en esta cuarta parte vamos a conocer o mostraremos los números complejos en sus tres formas. Lo vamos a representar en forma rectangular, en forma exponencial y en forma polar o fasorial. Esto es la base que nos va a ayudar posteriormente para la solución de circuitos RLC en régimen senoidal estable, ¿no? La quinta parte, vamos a poner esto por acá. En la quinta parte, ¿no? Relaciones BI de los elementos RLC con fasores. Entonces, aquí daremos y compararemos sobre todo las relaciones de los elementos RLC en el tiempo, sus relaciones volt-ampere, ¿no? Y lo compararemos con la forma fasorial, ¿no? Para circuitos en régimen senoidal estable. Aquí también hablaremos de un concepto importante como lo es el de la impedancia. Vamos por la sexta parte de esta introducción. De esta introducción teórica. En la sexta parte vamos a ver la ley de Kirchhoff en su forma fasorial, es decir, habiendo ya mostrado que la técnica de los números complejos nos va a ayudar mucho en el análisis de circuitos en régimen senoidal estable, no teniendo que pasar por las ecuaciones diferenciales, entonces vamos a ver cómo se representa la ley de Kirchhoff en esta nueva forma fasorial. Por último, habiendo visto todo esto de aquí, daremos un conjunto de pasos para la solución de circuitos RLC en régimen senoidal estable. Aquí veremos cómo todas las técnicas que se aprendió, ¿no? De mallas, nodos, superposición, los teoremas de Thevenin y Norton, ahora se van a ver de forma fasorial. Ya que las leyes de Kirchhoff se cumplen en forma fasorial, entonces podemos aplicar los teoremas que se ha visto con anterioridad. Y por último, ¿no? Vamos a ver en un anexo, vamos a mostrar gráficamente la relación que existe entre los números complejos y las funciones seno y coseno, ¿no? Y aquí se hablará de lo que es un fasor rotatorio y un fasor no rotatorio, ¿no? En este anexo de manera gráfica vamos a entender todo esto.
Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, entonces veamos circuitos en régimen senoidal estable. En esta introducción, en esta parte 1, vamos a ver que los circuitos estudiados hasta ahora, ¿no?, han sido los siguientes, ¿no? Básicamente, por ejemplo, que sea un circuito resistivo, a este circuito se le ha agregado una fuente, por ejemplo, de corriente, y también se le pudo haber colocado una fuente de tensión, supongamos así. Entonces, este circuito ha estado excitado por estas dos fuentes, por ejemplo, y lo que se observa o lo que hemos observado en el eje del tiempo, por ejemplo, es que aquí están, así se representan en el tiempo de manera constante las fuentes B, S, I, O y S, ¿no? Si es que tuviéramos ambas, si es que solo tuviéramos fuente de corriente o si es que solo tuviéramos fuente de tensión, solamente era algo constante en el tiempo. Y obviamente también su respuesta, por ejemplo así, sea tensión y o corriente, lo que queramos ver, ¿no?, también iba a ser constante en el tiempo. También hemos visto otro tipo de circuitos, ¿no?, vamos más acá. También hemos visto otro tipo de circuitos como este, por ejemplo, un circuito RL o RC o RLC, ¿no?, donde hay inductor, donde hay capacitor y resistencias, y que han sido, de repente han sido accionados a través de un conmutador, ¿no?, o si no, han sido desenergizados a través del mismo conmutador. Y acá tenemos una fuente de tensión constante. La respuesta de este circuito vimos que constaba de dos partes: una respuesta natural o transitoria, más una respuesta forzada. Su respuesta ya sea tensión o corriente. Y en la parte de la respuesta forzada, en la que va a perdurar en el tiempo, diferente a la respuesta transitoria que va desapareciendo en el tiempo, ¿no?, en la respuesta forzada va a depender del tipo de fuente que con el cual se energice el circuito, ¿no? Ahora, lo que estudiaremos a circuitos, por ejemplo, un circuito que contenga resistencias, inductancias, capacitancias, y lo vamos a energizar, por ejemplo, con fuente de corriente tan similar como este de acá, y con fuentes de tensión tan similar como este de acá, solo que tanto la tensión como la corriente, vamos a ponerlo por acá,
tanto la tensión como la corriente con el cual vamos a energizar el circuito van a ser senoidales. Tensión de alimentación y o corriente, ¿no? Tu fuente de tensión o fuente de corriente van a ser senoidales. Y estos circuitos, ¿no?, ya vamos a ver que van a poder sumar, van a poder derivar, por ejemplo, ¿no?, y van a poder integrar. ¿Cómo va a derivar? Ya, recuerden que la corriente a través de un capacitor es C derivada de la tensión con respecto al tiempo. ¿Cómo van a poder integrar? Como estamos hablando de circuitos RLC, por ejemplo, la tensión en el capacitor es 1 sobre C, la integral de IC derivada del tiempo, más pues aquello que se haya almacenado en un tiempo, ¿no? Entonces vemos que circuitos RLC pueden derivar o integrar, ¿no? Acá también se veía algo de eso. Entonces, ¿por qué vamos a estudiarlo ahora con una tensión senoidal, ¿no? ¿Por qué ahora se le va a agregar fuentes senoidales, ¿no? Básicamente esta onda tiene una importancia muy grande, ya que así derivemos, así integremos la onda senoidal, así sumemos o restemos ondas senoidales, su forma senoidal siempre se va a preservar, ¿no? Y como vamos a estudiar circuitos RLC, esta onda siempre va a estar sujeta a que se le integre, se le derive, se le sume. Entonces vamos a querer siempre que esta onda mantenga su forma, ¿no? En este tipo de circuitos, en los circuitos de régimen senoidal estable o circuitos en alterna, como muchos lo llaman, asumimos que la respuesta transitoria ha cesado, ha culminado. Cesado, ha culminado, ¿no? Bien. Entonces, vamos, habiendo visto ya esta primera parte, ¿no?, de la introducción, vamos ahora con el ejemplo que les dije y vamos a obtener sus características. Entonces, parte 2. Ejemplo de un circuito usando ecuación diferencial para su solución, ¿no?, y las características de la respuesta obtenida. Bien, veamos entonces un simple ejemplo. Y imaginemos que acá tenemos una fuente de tensión cosenoidal. Bien, a esta fuente va a alimentar a un simple circuito RL. Y aquí hay, imagínense, un conmutador, un switch que se va a cerrar en t igual 0. Entonces vamos a hallar la corriente. Bien, tenemos que, de acuerdo a las cosas que hemos estado viendo en la parte de circuitos eléctricos 1,
para t mayores que 0, observen cómo esta tensión es igual a la caída de esta tensión más esta tensión de acá, por aplicando ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Entonces esta tensión sería L de I con respecto al tiempo, que es la tensión en la capacidad, en el inductor o en la bobina, más la tensión en la resistencia, que sería I por R. Todo esto es igual a esta tensión de acá. Bien, arreglamos esta ecuación con respecto al tiempo más R sobre L por I es igual a PM sobre L coseno de omega t. Ojo, aquí he mandado a dividir el L a todos sus miembros. Entonces vamos a usar esta ecuación para integrar la ecuación diferencial o para hallar su solución. Para la solución de la ecuación diferencial usamos lo que le llaman el factor integrante, ¿no? Que es la forma más general, e a la menos p, en este caso como estamos en la variable tiempo, integral de q e a la pt diferencial de t más a veces, siendo a una constante, e a la menos p por t. Primero hay que observar que P en este caso sería R sobre L, Q sería todo esto de acá, entonces reemplazamos esto de aquí acá y esta variable sería en nuestro caso la corriente. Entonces colocamos, sería E a la menos RL por T integral de todo esto de acá por E a la diferencial de T más a E a la menos RLT. Bien, esto de aquí es constante, esto de aquí se integra por partes, esto de aquí permanece y toda esta integral de aquí, siendo por partes, no es motivo acá de explicar paso a paso, tan solo quiero que observen la respuesta. Y t entonces es igual a e a la menos t por bml. Esto de acá tendríamos e a la rl por t, aquí rl coseno de omega t más omega seno de omega t, cierro corchetes, y abajo tendríamos rl al cuadrado más omega al cuadrado, y acá sería más un a e a la, y acá cierro llaves, rlt. Bien, observen la enormidad de esta función de acá. Si nosotros trabajamos algebraicamente, por ejemplo, multiplicamos esto por esto, el L al cuadrado lo multiplicamos acá y ese L va a subir, ¿no? Y ese L se va a anular con este L de acá. Y abrimos tanto la parte cosenoidal y la parte senoidal, nos va a quedar algo así. R al cuadrado más L al cuadrado omega al cuadrado. Acá sería Bm por R coseno de omega t más
igual acá r al cuadrado más l al cuadrado omega al cuadrado. Aquí arriba quedaría bm l omega seno de omega t más a e a la menos r l t. Bien, aquí vamos a usar una forma más compacta. Por ejemplo, esto de acá y esto de acá yo lo puedo colocar como a y b. Coseno, no, a coseno, b seno, puedo usar esta relación de acá, ¿no? De a coseno de omega t más b seno de omega t es igual a al cuadrado más b cuadrado. Todo esto por coseno de omega t más teta. Y bueno, no, perdón, para los fines que queremos trabajar, este sería menos. Acá sería negativo. Para los fines que estamos queriendo trabajar. Bien. Habiendo visto esto, ya sabemos cuál es A, ya sabemos cuál es B. Entonces, aquí obtendríamos algo más compacto que esto. Y t sería igual a la raíz de r al cuadrado más l al cuadrado omega al cuadrado, todo esto al cuadrado, bm al cuadrado r al cuadrado más lo mismo r al cuadrado más l al cuadrado omega al cuadrado bm al cuadrado l al cuadrado omega al cuadrado. Y acá tendríamos un coseno omega t menos, y lo ponemos así, perdón, tangente a la menos 1 de omega L. Todo esto es el uso de identidades trigonométricas. Si trabajamos con esta parte de acá, miren, esto está al cuadrado, este es el mismo valor de acá, tenemos bm al cuadrado, sacamos esto, tendríamos algo así, r al cuadrado más, y acá vendría el término a e a la menos rlt, este es l omega al cuadrado, acá sería bm, y como esto lo hemos sacado y el bm lo hemos sacado, nos queda acá r al cuadrado más l omega al cuadrado por coseno, vamos a copiar de nuevo, más este término de acá. Vamos a racionalizar este término, multiplicamos por la misma raíz y dividimos entre la misma raíz, y la multiplicación de ambas raíces va a generar este término sin raíz y se va a ir con este de acá. Entonces acá colocamos, solo para guiarnos, racionalizando y finalmente terminando esto, i de t sería igual a, como racionalizamos por esto por otra, la misma raíz sobre la raíz, se va la raíz, me queda esto, entonces tendríamos abajo la raíz más l omega al cuadrado bm omega t menos tangente a la menos 1 omega l L más a e a la menos rl por t.
Comencemos primero a rescatar algunas cosas de aquí. Hay que observar que este término exponencial elevado a la menos una constante por el tiempo, esto de acá es la parte transitoria. Dado que para tiempos muy grandes este término desaparece. Entonces, esta es la parte transitoria. Entonces, todo esto de acá es la parte estable, ¿no? Y va a depender del tipo de fuente que se le está inyectando. Miren, acá le hemos inyectado un coseno y está saliendo un coseno, una función senoidal en este caso, ¿no? Entonces esta parte de la respuesta, ¿no? La parte estable está dependiendo de la fuente que se le está inyectando al circuito. Noten ustedes entonces cómo la respuesta, la corriente tiene dos partes, una parte estable y la otra parte transitoria, ¿no? Entonces, si nosotros intentáramos graficar esta parte de aquí, esta respuesta de acá, tendríamos, por ejemplo, algo así, muy breve, de forma muy breve. Aquí tiempo, aquí la corriente. Observen cómo hay una parte transitoria que conforme aumenta el tiempo, esto desaparece, pero esto se está sumando a una forma cosenoidal. Por lo tanto, esto va a ser algo así. Acá vamos a ordenarlo un poco. Bien. Y aquí es el eje del tiempo. Observar dos cosas importantes, muy importantes. Fíjense cómo aquí está la parte transitoria, que pasado un tiempo cesó, culminó, y de un tiempo a otro se mantiene estable la onda senoidal. Entonces, de acá para acá está la parte transitoria. Y de acá para acá, aproximadamente, ¿no?, es la parte estable. En este caso es el régimen senoidal estable. Porque ya no hay este cambio. Este cambio, miren cómo va cambiando a través del tiempo. Es la misma onda senoidal, pero va cambiando a través del tiempo. Pero por acá, terminada la parte transitoria, solo me queda la parte senoidal. Entonces, el motivo de estudio en este curso de circuitos eléctricos 2 va a ser de acá para acá, cuando todo lo transitorio ya haya cesado y nos quedemos en la parte de régimen senoidal estable. Bien, habiendo visto esto, vamos a intentar obtener algunas características, ¿no?, de esta onda de acá, ¿no? Vamos a observarla. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ver sus características. Vamos a copiarla. Vamos a copiarla acá. A la menos 1 omega L
Listo, no vamos a colocar la parte transitoria porque estamos viendo la parte en régimen senoidal estable. Entonces colocamos por aquí en régimen senoidal estable. Bien, ¿qué podemos observar? Primero, así como hemos inyectado una onda cosenoidal, hemos obtenido otra onda cosenoidal en régimen senoidal estable. Entonces, en régimen senoidal estable, IT también es una función senoidal, en este caso cosenoidal, ¿no? Estoy escribiendo por comodidad. También es una función senoidal, cosenoidal. Segunda, hay que observar que la frecuencia omega de IT es la misma frecuencia que la fuente, que la frecuencia de la fuente. Observemos. Acá tenemos una fuente cosenoidal con frecuencia omega, no, con frecuencia angular omega, y hemos obtenido una respuesta, ¿no?, con frecuencia angular también omega. Y otra observación es la amplitud y la fase de IT, o sea, la amplitud y la fase de IT son diferentes. Que la amplitud y fase de la fuente. Es decir, hay que observar aquí que la fuente Bm coseno de omega t tiene una amplitud Bm. Ok, aquí tiene una amplitud Bm sobre todo este radical de acá, toda esta raíz de acá. Aquí por ejemplo no hay fase, ¿no?, en esta fuente, pero aquí sí hay fase. Entonces eso es otra característica que estamos viendo, ¿no? Entonces si lo colocamos en un cuadro, ¿no?, ponemos IT en régimen senoidal estable, tenemos lo conocido o lo que sí sabemos de cómo nos va a salir conocido y aquello que es incógnita. Por ejemplo, ¿qué sabemos? ¿No? Ahora que hemos visto, ¿qué sabemos acerca de la respuesta que vamos a obtener aquí? La respuesta es la corriente a este circuito, ¿no? O sea, la respuesta, o sea, lo que queremos observar es lo que queremos obtener es la corriente, ¿no?, en este circuito. ¿Qué ya sabemos o qué vamos a saber de cómo va a ser esta corriente? De acuerdo a lo que hemos visto acá y hemos comentado, conocemos que será una forma de onda senoidal. Entonces, lo conocido es su forma de onda. Y también su frecuencia.
Lo desconocido será la amplitud y la fase. Lo cerramos esto. Bien. Ahora surge otra interrogante. Ya hemos visto cuál es la característica de esta onda. Ya hemos visto también en qué es igual, entre comillas, y en qué se diferencia de la fuente de entrada. Pero para llegar a esto, para obtener lo que estamos deseando, que es la corriente, en este caso la corriente, ¿de qué hemos hecho uso? De la integración en este caso de la ecuación diferencial. Hemos usado relación trigonométrica o relaciones trigonométricas y mucha álgebra. Lo único que hemos sacado con este problema de acá, con este circuito bien sencillo, es obtener, que con este circuito sencillo me refiero a su forma, no a su solución. La solución en sí no es difícil, lo que pasa es que hay mucho trabajo algebraico. Lo que hemos sacado de características están dadas acá. Y también, a pesar de ser un circuito simple, el que hemos resuelto, ha sido un proceso tedioso para obtener la corriente. Si tuviéramos, por ejemplo, un circuito, no sé, pues se me ocurre algo así, ¿no? No sé, algo así, por acá un L, por acá una resistencia, por acá otra resistencia, por acá una fuente de corriente senoidal, por acá una resistencia y un inductor, y por acá una fuente de tensión senoidal. Si tuviéramos un circuito así, sería extremadamente tedioso enfocar este circuito mediante las ecuaciones diferenciales. Entonces, realmente no nos está ayudando el procedimiento como lo estamos planteando. No nos está ayudando. Por lo tanto, urge un nuevo enfoque para analizar circuitos en régimen senoidal estable. Ya no más vamos, ya vimos la complejidad inherente a usar ecuaciones diferenciales. Entonces, este nuevo enfoque supone el uso de números complejos. Este método fue propuesto por Charles Proteus Steinmetz, que ya lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, con esto ya hemos terminado esta parte de acá. Ya hemos visto la introducción, hemos visto esto y hemos visto el ejemplo, ¿no? Nuestro tedioso ejemplo y las características de la respuesta obtenida. Ahora vamos a ver qué viene a ser una fuente de excitación compleja o a partir de qué momento la podemos obtener.
Entonces, la parte 3 de esta introducción, de esta teoría básica, fuente de excitación compleja. Bien. Imaginemos que tenemos aquí un circuito RLC. Bien, ya este circuito lo vamos a alimentar con una fuente cosenoidal, tal como ya hemos visto. No alcanza acá más teta. Bien. Y vamos del circuito a obtener su respuesta. Por ejemplo, vamos a ver una corriente. Si estamos, como ya hemos visto, ¿no? Si, eso es otra cosa desde ahora. Por ejemplo, las fuentes senoidales se grafican así. Yo simplemente por digamos comodidad lo grafico acá, pero ya que estamos así como está, pero ya que estamos tratando con fuentes senoidales, no voy a poner esto en algunos casos, ya que todo va a ser estudio de régimen de circuitos, ya que todo va a ser estudio de circuitos en régimen senoidal estable. Entonces, si a este circuito RLC energizado con una fuente cosenoidal queremos ver alguna corriente en alguna de sus ramas, no sabemos cuánto va a ser su amplitud. De acuerdo a lo que hemos visto aquí, no sabemos ni su amplitud ni su fase, pero sí sabemos la forma de onda y sí sabemos la frecuencia. Entonces, si está energizado con esta fuente de acá, entonces también tendrá la misma forma de onda, también tendrá la misma frecuencia, pero tendrá una fase diferente, ¿no? De tal forma que esto no lo conozco, ni esto tampoco. Pero ya que estamos alimentando con una señal cosenoidal, sí sé qué tipo de forma de onda obtengo en la salida y sí sé a qué frecuencia. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a desplazar o vamos a correr esta onda de aquí 90 grados. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos, supongamos, ¿no?, nuestra onda coseno, acá está BM, vamos a desplazarla 90 grados hacia acá, de tal forma que acá se haya desplazado 90 grados. Si desplazamos 90 grados a un coseno, vamos a obtener un seno. Sí, vamos a obtener un seno. Y lo podemos probar, por ejemplo, con una de estas identidades trigonométricas. Entonces, veamos de acuerdo a lo que tenemos. Lo podemos desplazar hacia acá o lo podemos desplazar también hacia acá, 90 grados. La cosa es que del coseno tengamos un seno, pero con su misma, de esta fuente cosenoidal lleguemos a la misma fuente, lleguemos a la fuente senoidal, pero con su misma fase. Observemos entonces, por ejemplo, tenemos esta función de aquí, ¿no? Nosotros tenemos esto, PM coseno de omega t más teta
Imaginemos que le coloquemos menos 90 grados. Pudo haber sido más 90 grados también, pero vamos a ponerle menos 90 grados. Esto de acá va a ser el alfa y esto de acá va a ser el beta. Entonces, si expandimos, tendríamos Bm coseno de omega t más teta por coseno de 90 grados. Si este es más, este es menos. Si este es menos, este es más. Acá tendríamos Bm, vamos a ponerlo por abajo, más Pm, si es menos es más, seno omega t más teta por seno de 90 grados. Vamos a ver. Coseno de 90 grados, 0. Esto de acá se va. Seno de 90 grados, 1. Esto es 1. Por lo tanto, desplazando 90 grados, en este caso menos 90 grados, ¿no? Como podía ser para acá o podía ser para acá, ¿no? Para acá, ¿no? Así, podía ser así, ¿no? En este caso yo lo he puesto menos 90 grados. Entonces tendríamos que Bm coseno de coseno de omega t más teta menos 90 grados va a ser igual a Bm seno de omega t más teta. Listo, y esto va a ser lo que vamos a copiar acá. Entonces aquí desplazando la onda de entrada en 90 grados, 90 grados, nuevamente ya sea hacia aquí o ya sea hacia aquí. Entonces vamos a tener, de acuerdo a lo que hemos visto, que aquí tendríamos una nueva fuente Bm seno de omega t más teta. Esta sería la nueva fuente que alimenta al circuito. Y ahora veríamos la respuesta. ¿Qué es lo que sabemos? Primero que es el mismo circuito. Luego que hemos desplazado esta fuente. Ahora estamos alimentando el circuito con una fuente senoidal. Ya, ok, entonces la corriente en este caso, ¿no?, también será senoidal, ¿no? Estamos con una frecuencia de omega t, ok, su frecuencia también de la corriente, que no sé cuánto vale, de esta incógnita, será omega, ¿no? La frecuencia aquí es omega, de la fuente de excitación al circuito es omega, entonces en la respuesta la corriente también tendrá una frecuencia omega por t. Ahora el ángulo será también phi. Para saber que este ángulo también es phi, es que estamos aplicando la propiedad de invariancia en el tiempo. ¿De qué se trata esa propiedad? Observemos aquí. Vamos a usar la propiedad de invariancia en el tiempo en sistemas lineales. Como estamos con circuitos RLC,
Entonces es un sistema lineal. Observen cómo aquí en la entrada a este sistema LTI, S de sistema, LTI linear time invariance. Bien, este es un sistema lineal LTI. Entonces, si a este sistema lineal le estamos agregando, por ejemplo, esta excitación en el tiempo cero, y antes no ha habido nada, vamos a obtener a la salida, a partir de tiempo igual a cero, esta respuesta de acá, como si fuese un transitorio, ¿no? Como si fuesen los circuitos transitorios que hemos estudiado. Ahora, si a ese mismo sistema LTI, al mismo de acá, nosotros le aplicamos la misma entrada, pero con el tiempo desplazado, no aquí en tiempo igual a cero, sino esta entrada la desplazamos, como lo estamos viendo acá, la desplazamos, ¿no? La respuesta también se verá desplazada. También se verá desplazada. Entonces, esto de acá es el mismo sistema de aquí. Entonces, observen cómo he desplazado la entrada, la he desplazado con respecto a esto, y la salida se ha desplazado con respecto a esto de acá, ¿no? Esto es lo que estamos aplicando aquí. El desplazamiento aquí ha sido 90 grados. 90 grados y hemos obtenido una onda seno. Entonces, vamos también a desplazar, como aquí, ¿no? Aquí lo está, aquí se ha desplazado. Esto sería lo original, ¿no? Yo estoy inyectando esto, obtengo esto en un sistema LTI, y ahora desplazo esta onda 90 grados y obtengo esta de acá. ¿Qué significa? Desplazo, ¿no? Y el resultado se va a desplazar también. Entonces, este resultado se va a desplazar también, ¿no? Se va a desplazar 90 grados en este caso. Y esto de acá también lo podemos, aplicando, ¿no? Esta propiedad, ya sabemos lo que es la invariancia en el tiempo, ¿no? En un sistema LTI. Lo vamos a demostrar matemáticamente con esto, con lo que acabamos de ver, ¿no? Con esta de acá. Nosotros tenemos entonces esta respuesta cuando no hemos desplazado 90 grados. Sin desplazamiento tendríamos esa respuesta. Con desplazamiento, es decir, en esta situación de acá, ¿no? Cuando le hemos desplazado 90 grados, entonces, si acá desplazamos 90 grados, ¿no? Y hemos obtenido esto, esta también desplazamos 90 grados, ¿no? En este caso, tal como lo habíamos visto antes, acá sería menos 90 también, ¿no? Menos 90, para hacerlo todo en concordancia. Bien, entonces tenemos acá. Acá sería menos 90 grados, ¿no? Menos 90 grados. Se produce el desplazamiento, sería im coseno de omega t más phi menos 90 grados. Sería igual a, de acuerdo a esto, im coseno de omega t menos 90. Perdón, coseno de omega t más phi, vamos a poner que esto sea alfa y vamos a poner que esto sea beta, por el coseno de 90 grados. Aquí ya tengo que esto es 0, ¿no? Si es que este es negativo, tenemos que esto es positivo, más seno de alfa omega t más phi por seno de beta, ¿no? Por seno de 90 grados. Y aquí me olvidé de poner el IM. Bien, coseno de 90, todo esto se hace 0. Seno de 90 es 1. Por lo tanto, la onda desplazada
sería igual IM seno de omega t más phi. Con eso, entonces, hemos aplicado la invariancia en el tiempo, que lo vimos acá, ¿no? Y matemáticamente hemos demostrado que con esta nueva entrada obtenemos esta salida. Bien, dicho esto, también aquí vamos a aplicar ya que estamos trabajando con un circuito RLC, entonces este circuito de acá es un circuito lineal. Entonces, aplicando la homogeneidad o proporcionalidad, también que otros le llaman, vamos a multiplicar, no queda espacio, no queda mucho espacio, ¿no? Vamos a multiplicar por K aquí, y si multiplico en la entrada, también en la salida será por K. Y aquí, aplicando la homogeneidad, entonces y ahora vamos a aplicar la superposición. Por superposición de fuentes de energía. O aplicando superposición, bueno, por superposición en las fuentes, disculpen, lapsus, en las fuentes de energía. ¿Qué tenemos? Acá tenemos una fuente, acá tenemos la otra fuente. Entonces vamos a superponer esta con esta fuente. Entonces tendremos Bm coseno de omega t más teta más k veces Bm seno de omega t más teta. Ya, aquí sin pérdida de generalidad, ya que K es una constante, podemos hacer que K es igual a J, al número imaginario, ¿no? Al número imaginario J con K. Entonces tendríamos lo siguiente. Más J veces Bm seno J Bm seno de omega t más teta. Bien, ya lo tenemos listo entonces, ya tenemos esto de aquí, ya está listo para llevarlo a la identidad de Euler. Por la identidad de Euler, ¿qué nos dice la identidad de Euler? E a la más menos jx, esto es igual a coseno de x más menos j veces seno de x. Miren cómo las funciones trigonométricas las estoy relacionando a través del número de Euler en su forma compleja. Perdón. Entonces esto lo aplicamos aquí. Y vamos a obtener lo siguiente. Bm coseno
omega t más teta más j veces bm seno de omega t más teta. Esto es igual a bm e a la j veces omega t más teta. Desde acá ya podemos observar que esto es la parte real de la fuente, y esto de aquí es la parte imaginaria de la fuente de energía, ¿no? Igual procedemos con las respuestas. Por superposición de respuestas con K es igual a J, tendremos entonces que Im seno de omega t más teta más J veces, perdón, esto es coseno, esto es, perdón, y esto sería Im, perdón, seno de omega t más teta, no, este es phi, más phi es igual a Im e a la j veces omega t más phi, donde esta es la parte real de la respuesta y esta de acá, Im seno de todo esto, es la parte imaginaria de la respuesta. Esta parte real se debe, o es debida, ¿no? Se debe a la parte real de la fuente real de Bs, y esta parte se debe a la parte imaginaria de Bs. Hay que notar aquí entonces que miren cómo hemos ido aplicando propiedades básicas, ¿no? Cómo hemos pasado de los cosenos, hemos desplazado, hemos llegado al seno, hemos aplicado la invariancia en el tiempo, hemos aplicado homogeneidad, hemos aplicado superposición y hemos aplicado la identidad de Euler de los números complejos. Entonces, a partir de todas estas aplicaciones, este circuito de acá, que está excitado, está energizado por fuentes senoidales, ahora obtendremos un circuito con fuente compleja. Este mismo circuito de acá, entonces, el circuito con la fuente compleja será de acuerdo a esto que tenemos aquí,
esta fuente y esta será la respuesta. Entonces tendremos lo siguiente. Perdón, J omega t más teta. Bien, acá está el circuito, el mismo circuito RLC, y su respuesta, de acuerdo a todo lo que hemos visto, será esta. Bien. Noten todo, entonces todo lo que hemos hecho. De un circuito con fuente senoidal a través de propiedades como desplazamiento, propiedades trigonométricas como desplazamiento, sumado a la aplicación de la propiedad de la invariancia en el tiempo, aplicando la homogeneidad, aplicando la superposición, tanto de las fuentes de entrada como aplicando la superposición en las respuestas de la fuente de entrada y la identidad de Euler, transformamos las partes senoidales en partes exponenciales complejas. Ahora ya no es más un circuito excitado, este circuito ya no está más excitado con fuentes senoidales, ¿no? Sino ahora este circuito, de acuerdo a todo lo que acá hemos hecho y ahora les estoy comentando, este circuito está excitado con fuente compleja, una fuente compleja. ¿Ya? Entonces, ya que vamos a trabajar ahora con fuentes complejas o con números complejos, conviene dar en forma breve, ¿no? Mostrar en forma breve sus formas de representación. ¿No? Que eso era lo que venía aquí. Ya hemos terminado esta parte de fuente de excitación compleja. Entonces vamos a ver la representación fasorial de los números complejos. Hemos terminado aquí. Vamos a ver la siguiente parte.